Bueno, ahora para terminar con nuestras presentaciones tenemos a Diana Ceapa, que es investigadora de aquí del Instituto de Química y muy importante para la organización de este evento. Diana también recibió financiamiento Marie Curie y nos va a contar un poco de su experiencia en la interfaz de industria y academia. Hola a todos, ¿me escuchan bien? Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Este evento es para ustedes, justamente para que escuchen que hay muchas opciones, que hay muchos caminos, que no tienen que aferrarse a algo que alguien ya ha hecho, que es su elección, ¿no? Y espero que lo que les voy a presentar les va a empujar en eso, en tomar decisiones que se apegan a ustedes mismos y su personalidad más que nada. Entonces, bueno, un poco sobre mi carrera, porque pues, me imagino que de ahí vienen todas las otras experiencias. Siempre me ha interesado la parte de la biotecnología. Tuve curiosidad de las cosas biológicas desde niña, vamos a decir. Entonces ya veía mi camino de que quiero ser investigadora, ¿no? Pero ¿cómo voy a llegar allá? Sí, la verdad no tuve ninguna idea de cómo va a pasar. Entonces, lo que elegí hacer, mis papás se cambiaron de nuestro pueblo, ciudad de origen, para que yo vaya a la universidad, ¿no? O para que yo y mi hermana vayamos. Pero yo decidí de ir a la capital, entonces ellos se mudaron y yo me mudé de allá para poder estudiar bioquímica en la capital de mi país, Rumania. Hice una tesis en Francia y en un momento les cuento sobre eso. Me seguí en este camino, hice una maestría en bioquímica y biología molecular en la misma universidad y después un doctorado. Un doctorado en microbiología en Holanda, que fue justo cuando recibí la beca Marie Curie. También fui bastante afortunada que en la maestría recibí otra beca de la Unión Europea, que es la de Erasmus. Durante mi educación, pienso que en la parte académica pude adquirir muchísimas habilidades y conocimientos que me están apoyando en hacer la actividad que estoy haciendo ahora. Aparte de la pura educación, que aquí están de forma visual un poco los lugares, la Universidad de Bucarest, la Universidad de Wageningen, que es la mejor universidad de estudios de agricultura y ciencias aplicadas del mundo. Es uno de los campus más sostenibles del mundo. La parte de investigación de Danone, en un momento les cuento sobre eso, el campus de la Universidad de Chicago y finalmente la UNAM. Porque en mi parte, que considero que es mi experiencia, ya no es mi educación, me salté muchísimo, creo que es la conversación relevante para la conversación de hoy. Me salté entre la industria y la academia varias veces. Durante mi maestría trabajé part-time, entonces iba a las clases en la mañana y en la tarde trabajaba part-time como técnico de biología molecular en un centro multiuso. Ahí aprendí muchísimas como cosas que me sirvieron después. Después, aunque el proyecto Marie Curie fue académico parcial porque tenía un supervisor de la universidad, donde literalmente trabajé fue dentro de Danone Research y el proyecto fue con mucho enfoque industrial. Entonces, ahí me emplearon directamente como científico por 5 años y durante el tiempo que escribí mi tesis, trabajé también en la parte de control de calidad, básicamente, en Merck, también en Holanda. Entonces, acabé mi tesis, me fui a hacer un postdoc, pero también me emplearon como científico en la Universidad de Chicago, después otra estancia académica aquí en la UNAM, en el Instituto Biomédicas, y me salté de nuevo porque, bueno, estas dos posiciones las recibí al mismo tiempo, entonces les dije que sí a los dos. Esa es una de las lecciones que, bueno, ¿no? Como las enseñanzas que les quiero compartir, que digan sí a todo lo que pueden decir que sí. Entonces, mientras estaban construyendo el laboratorio de microbiología, me fui a trabajar un año en una empresa pequeña de biotecnología en Bélgica.
Todo eso me enseñó muchísimas cosas habilidades y capacidades que me sirven ahora, que me sirvieron en todo este camino, que están relacionados con, y ya hemos escuchado hoy estas historias sobre qué tan importante es la parte de colaboraciones, de conocer a mucha gente en todos los eventos donde van, de presentar y comunicar bien sus resultados, obviamente de presentar la visualización, el análisis y visualización de sus datos, pero también cómo trabajan o enseñar a la siguiente generación y hacer trabajo multidisciplinario. Ok, y durante el doctorado, como les contaba, también tuvo un enfoque muy práctico en el sentido de que pudimos hacer una patente mundial en Danone. Estos son datos que entraron en mi tesis, pero no se pudieron publicar porque la empresa quería, obviamente, tener propiedad intelectual sobre estos datos. Pudimos sacar una patente mundial que no les puedo decir en qué productos de Danone están, no les puedo decir, pero sí están en productos que en este momento se venden en los mercados de muchísimos países del mundo. Pero obviamente, ¿qué van a querer saber ustedes? ¿Qué no está en mi CV? Lo que vieron es lo que ya está en mi CV, pero ¿qué les puedo compartir que no está allá? Durante este percurso, lo que desarrollé, yo pienso, son justamente estas habilidades extra que nos sirven a convencer a la gente que nuestra investigación es útil, es importante. También poder caminar entre diferentes disciplinas y poder hablar con la gente en su propio idioma, ¿no? Y no me refiero solo al idioma, diferentes idiomas del mundo, me refiero a que para mí, por ejemplo, la bioinformática es un idioma diferente y tienes que aprender el vocabulario de esta disciplina para poder conectar y comunicar de manera efectiva con las personas que son expertos en estos campos. No, y aparte de eso, me di cuenta, bueno, primero que pienso que puse una base muy fuerte de la ética de trabajo y más que nada por la Universidad de Wageningen, que va mucho en el sentido de la sostenibilidad. Este es un campo que me interesa mucho. Y también me di cuenta que justo mi personalidad da a que me importa mucho hacer cambio social. También es algo que tuve la fortuna que pude aplicar en mi laboratorio en este momento. Y también algo que no había planeado, yo planeaba ser investigadora, pero en camino me di cuenta que de verdad me gusta la educación y creo que no soy tan mal en eso. ¿Quién no saben? También casi no acabé mi doctorado. El proyecto Marie Curie fue con muchos retos, fue súper interesante, pero por ejemplo, de un lado tenía el lado positivo de los proyectos Marie Curie, de que había muchísimo financiamiento, no tenía limitante de eso, pero estaba muy independiente, ¿no? Entonces yo tomé todas las decisiones de este proyecto y podía fallar, era un estrés gigante, porque de un lado estaba la industria que quería patentes y del otro lado la universidad que quería publicaciones. Entonces, después de más o menos 4 años y algo, había publicado 4 publicaciones, la patente ya estaba en camino y mi jefe me dijo, no te dejo acabar, quiero una publicación más. Sí. Y entonces en este momento fue cuando me sentí así de, yo no puedo seguir, yo di todo lo que di a este proyecto y voy a tener que decir que no, si no, yo no voy a funcionar como persona, ¿no? Entonces creo que son cosas que se tienen que compartir para que ustedes también tengan idea que estas cosas pasan a todo el mundo y que también que tienen que aprender a decir que no en el buen momento. Entonces lo que hice es que me fui y les dije, yo hasta aquí, me contactan cuando quieren que yo defienda mi tesis, literal. Y un año más tarde mi profesor me dijo, bueno, ya, vamos a acabar eso, ponle una fecha. Entonces me quedé con la mía, pero eso pudo haber resultado en que no acababa mi doctorado, ¿no? Y justo hablando de formación de recursos humanos, estoy extremadamente orgullosa
de las personas que logré entrenar. Durante mi doctorado tuve 3 alumnas de maestría que todas en este momento son líderes de la industria. Como trabajaba en Danone, ellas trabajaron conmigo en Danone y se siguieron en este camino. Y en este momento están una en Bélgica, una en Inglaterra y una en Holanda como líderes de grupo y jefes en la industria. Y desde, bueno, los pequeños 3 años que comencé aquí con mi laboratorio, también estoy muy orgullosa que de los básicamente colaboradores, porque no fueron realmente mis alumnos, fueron más como iguales y trabajamos en común. Tengo varios alumnos que se fueron a Londres, a Canadá, Simon Fraser University, y básicamente mi amiga Alba Romero tiene su propio laboratorio en biomédicas. Y en este momento también mi grupo, estoy muy contenta con ellos y muchas gracias por su trabajo y por apoyarme en este camino. Sí, me siento muy orgullosa de ellos. Todo este camino de saltarme entre la industria y la academia me llevó a que intenté de aplicar todo lo que aprendí, lo máximo, de saltarme, ¿no? Pero las habilidades de apoyo a desarrollos sociales y a desarrollos académicos, a desarrollar estas líneas de investigación que en el laboratorio estamos en este momento trabajando. Hacemos minería genómica para descubrimiento de nuevos antibióticos. Estos se hacen pruebas contra patógenos multiresistentes para resolver el problema de la resistencia. Exploramos también México, que como país es increíble y hay muchísimo para descubrir. Y finalmente, como meta más al futuro, porque en este momento no hay financiamiento, esperamos hacer evaluación de los genes de resistencia a nivel molecular en México para poder incidir sobre esto. El laboratorio tiene 3 años, pero en los primeros 2, que fueron de pandemia, trabajamos más en la parte de minería genómica y en la parte el laboratorio per sí tenemos un poco más de 1 año. Y nuestro flujo de trabajo es, comenzamos con descubrimiento, eso también puede significar análisis de datos públicos, pero también generar nosotros datos de secuenciación del medio ambiente que se están analizando por muchísimas plataformas y también pensar por criterios que nosotros establecimos para poder prevenir el redescubrimiento de los compuestos. Y una vez que elegimos nuestros candidatos, los estamos probando, tenemos atrás la fortaleza del Instituto de Química de Análisis de Compuestos Químicos y lo que añadimos también en el laboratorio son los ensayos contra patógenos clínicos multiresistentes y en colaboración hacemos estudios en líneas celulares y en vivo. Este es el plan. Para añadir a eso, y creo que ya vimos muchas maneras como las cosas exteriores pueden incidir en la carrera de alguien, lo que yo les quiero hablar es sobre la parte de mentorship, que considero que fue extremadamente importante en mi carrera. Obviamente uno no va por este camino solo, siempre tiene que elegir o que le elijan a alguien que le guía en su camino. Les quiero contar, obviamente para mí también fueron muchísimas personas, un número así gigantesco, pero los que resaltan de estos, les voy a hablar sobre ellos. Esta es mi tía, obviamente su influencia fue muy grande desde cuando era muy pequeña. Ella es profesor universitario de psicología y al mismo tiempo doctor médico que trabaja en la neonatología. Entonces alguien con mucha ambición y que con una capacidad muy grande. Entonces lo que aprendí de ella es leer mucho, trabajar mucho, porque así logras tener los resultados, enseñar y lidiar con muchas dificultades. Durante mi licenciatura y maestría, 2 de los modelos o de las personas que incidieron muchísimo fueron mi tutora directa y una doctora, Cristina, que estaba haciendo su doctorado en el momento, fue mi supervisora, que me enseñaron muchísimo en esta parte de enseñanza, trabajo en equipo,
resolver problemas y obtener financiamiento. Rumanía es muy parecido con aquí. Hay muchos retos de que tienes que a veces resolver problemas, obtener o encontrar la forma de hacer las cosas con pocos recursos y una importancia muy grande se le da a las personas y a los recursos humanos para resolver problemas que en otro lugar le echarías un poco más de dinero y los podrías resolver, ¿no? Entonces, este lo veo que tenemos en común entre Rumanía y México. Después, en mi trabajo en Danone, Richelle fue mi supervisora directa y es una experta en microbiología industrial. Sigue siendo un líder en la industria de probióticos. Y lo que fue muy sorprendente, y para mí fue la primera vez que vi a un jefe así, su fortaleza o la forma como lideraba a las personas es que les compartía mucho de su empatía, de una forma muy personal de convivir con la gente y también que era extremadamente organizada y eficiente. Entonces, espero que se quedaron conmigo estas habilidades que también espero de pasar a todos ustedes, por favor. Mi ayudante, vamos a decir, o la persona que supervisaba la parte de bioinformática, Yolanda Lambert, también fue un modelo para mí porque me apoyó en toda esta parte de análisis de datos, visualización, trabajo de escritura científica y también lo que resaltaba es que era una persona muy optimista, sonreía siempre y entonces eso también es algo que intenté de llevar conmigo. Después hice un cambio muy grande, ¿no? Porque anteriormente todas las demás personas me daban mucha libertad en el laboratorio y podía elegir yo, decidir qué hacer con mi tiempo, cómo organizar mis actividades. Cuando fui a Chicago, mi jefa fue Dominique Misiacas. Ella es un experto mundial en la microbiología de patógenos, trabaja especialmente con Staphylococcus aureus y Bacillus anthracis. Yo trabajé en la parte de Bacillus anthracis, y obviamente como este es un medio de trabajo muy controlado, muy estricto, uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que hace cada día. Fue la primera vez que me tocó que alguien me supervise muy cercanamente, así tipo micromanagement, que me sorprendió muchísimo, fue mucho estrés al principio, que hay personas así, pero esta es también una forma de trabajar que puede ser muy eficiente porque ellos publican de verdad ciencia de punta de estos campos y Dominique es literal un genio de la biología celular y de la microbiología. Entonces, con ella aprendí cómo puede usar uno su motivación para salir adelante. Era alguien muy, muy motivado, que sabía hacer investigación de alta punta y muy atenta a los detalles. Finalmente, lo que les quiero compartir, ya estoy acabando, sé que quieren llegar a la comida, y creo que vimos en todas las presentaciones de hoy, literal, creo que todos hablamos sobre eso. Uno tiene que hacer el trabajo, sí, dedicarle el esfuerzo que necesita un proyecto para lograrlo y al mismo tiempo mantener sus sueños, ¿no? Su motivación, ver en el futuro dónde quiere llegar, porque eso es lo que te da energía para seguir adelante. Elegir muy bien a las personas que lo rodean, porque eso va a determinar una parte de su éxito, ¿ok? Entonces, muy cuidado, les recomiendo que tengan mucho cuidado con las personas que eligen de ser sus mentores y mantener la relación con ellos. El otro es decir sí a las nuevas oportunidades, aunque uno es no tan seguro que es la buena decisión. Yo pensaría que es muy buena oportunidad para aprender cosas nuevas. En algún momento uno puede decidir si se acaba o no, ¿no? Puede decidir después de un año que ya fue una buena experiencia, pero no es para uno mismo, ¿no? Pero al menos denle la oportunidad para aprender cosas nuevas. Del otro lado, también aprender a decir que no. No digan que sí a todas las cosas que ustedes saben que no van a cumplir, con dos perspectivas. Uno,
¿por qué no, no van a quedar bien, ¿no? Con los donde prometen y no logran eh, eh, lo que han prometido de hacer. Y del otro lado, para ustedes mismos, si saben que no pueden con más carga de trabajo, pues no digan que sí, ¿ok? Porque es un estrés innecesario y muy común en la industria también y en la academia y les puede hacer mucho daño. Y cuidar todo el tiempo su salud mental y física. Y esa fue mi presentación, por si tienen preguntas. Muchas gracias. ¿Tenemos preguntas? Hola, doctora, muchas gracias por su presentación. No sé, tengo varias preguntas, pero espero no sea un poco incómodo preguntar quizás por la parte personal, ¿no? Porque creo que en este camino de tomar nuevas oportunidades, viajar, quizás exponerte a otros ambientes que no son tu zona de confort, también pues llevas de la mano muchas decisiones personales, ¿no? Y quizás amigos, pareja, familia. ¿Cómo equilibrar eso? O en su experiencia, ¿qué tan difícil ha sido? ¿Qué es lo que pues ha prevalecido para no perder el equilibrio en eso? Sí, gracias por tu pregunta. Sí, es uno de los aspectos más relevantes cuando uno hace cambios así de continente, de país, de cultura al completo, ¿no? Yo desde siempre tuve mucha curiosidad. Entonces, el hecho de contestar a mis dudas o preguntas o de explorar lugares nuevos me ha dado muchísima motivación para seguir adelante. Entonces, sí, es cierto que hay cosas personales a las cuales renuncias, pero al mismo tiempo puedes ganar muchísimo en tu experiencia de vida, en las personas que conoces. En mi experiencia, las personas con las cuales ya estableciste una relación no se pierden. La relación cambia cuando te vas, pero obviamente siguen como parte de tu vida, ¿no? Entonces no es para siempre que les dices adiós. Pero sí es cierto que, por ejemplo, cuando me pasé de Europa a Chicago o a este continente, vamos a decir, ahí después de estar en Holanda 7 años, fue un poco difícil comenzar de cero con las amistades y con la vida personal, ¿no? Pero para mí se ha balanceado siempre y ha sido una ganancia. No sentí jamás que estoy perdiendo por todas las cosas que experimenté y que conocí. Muchas gracias. ¿Alguien más? Gustavo. Muchas gracias, Diana. Me encantó tu charla. Y yo tengo una pregunta acerca de cómo, cómo gestionaste la situación, hasta donde se puede hablar, la situación de cuando te enfrentaste a tener que trabajar por primera vez bajo micromanagement. Es decir, hay distintas rutas de micromanagement. Algunos son sobre tienes que mover las manos así, trabajar así, 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 al momento de estar en el laboratorio, pero es cuestiones de seguridad. Y otras son así de, ok, sobre el día a día y cosas por el estilo, y dependiendo de una u otra, pues hay distintas experiencias y pues puede ser a veces muy difícil. ¿Cómo, en tu caso, cómo lo gestionaste? Ok, sí, es buena pregunta. Creo que la primera cosa rara fue hacer el cambio hacia otro tipo de management, ¿no? Es un trabajo doble. De un lado tienes que trabajar contigo mismo para darte cuenta que no es tan mal, ¿no? Es solo un cambio y tienes que lidiar con este cambio y eso pasa en muchas situaciones, no solo en eso. Y después tuve una conversación con mi jefa para explicarle que esta es un cambio para mí y que podemos encontrar un camino a la mitad, ¿no? Entre el estilo de trabajo de las dos. Pero aparte de el trato personal que se puede arreglar, lo que pasaba en Argonne National Laboratories era que había mucha vigilancia, había cámaras por todos lados, había tantas reglas de seguridad que uno tenía que seguir, pero entonces tú tienes que trabajar en tu propio control para estar bien con la situación
y seguir todas las reglas. Sí, te lo preguntaba porque me imagino, si seguí bien, es cuando estuviste trabajando con Bacillus anthracis. Correcto. Okay. Entonces era entrar en la estación de bioseguridad de nivel 3, traje completo, respirador, tenías que bañarte para, no, entonces te bañabas para entrar y después para salir al baño, si eso pasaba, ya luego aprendías a controlar las cosas, tenías que bañarte para salir y después bañarte para entrar de nuevo, te tardabas 40 minutos en ir al baño. No, cosas así. Entonces uno sí tiene que retarse para hacer frente a esta situación y si se puede. Si quieres bastante hacerlo, se puede. Sí, sí, iba en el sentido de, por ejemplo, ahí ya no te podías dar el lujo de, ay, se me cayó la celda y se me rompió porque se contamina todo y... Sí tienes que llegar a un autocontrol bastante alto, pero pues sí, es solo que tu mente se tiene que adaptar a eso. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? Gracias, Diana. Contabas, bueno, decir que sí a las oportunidades nuevas, ¿no? Pero a la vez saber cuándo decir que no. Y creo que eso es bien importante porque el punto donde uno dice que no es el punto donde uno se siente incómodo, ¿no? Es el punto donde uno ya empieza a sentir peligro por uno mismo, por su propio bienestar mental, físico, o sea, pero yo creo que a lo mejor, no sé si tengas como un punto así de equilibrio o en qué punto de transición o qué criterios tú tomas para determinar si esto ya no lo puedo hacer más o si digo, no, es que pues, si le echo ganas, si puedo cambiar mi mente, mi mentalidad, a lo mejor puedo seguirle. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué criterios tomarías? Sí, de acuerdo. Yo, en mi experiencia, cuando uno es más joven, no conoce bastante sobre sí mismo para poner los límites bien, ¿no? Entonces ahí vas viendo cuánto estrés pues, puedes aguantar, justamente mantener tu motivación y tu equilibrio mental. Es un poco más difícil, pero luego vas probando las cosas, llegas a estos puntos un poco críticos y la siguiente vez sí vas a tener que parar a tiempo, ¿no? Pero sí, es una cosa de experimentar, así como nos pasa en la vida, y siento que es pues un aprendizaje muy importante de conocer tus propios límites y decir que no, ya no dejar que pase de nuevo, al menos si llegaste a un punto crítico. Yo tengo una pregunta. Bueno, por tus pasos en industria y en academia, ¿qué tan distintos son estos mundos? Creo que lo que me has contado es que son bastante distintos. ¿Y qué tantas cosas has podido aplicar ahora en tu etapa, o sea, en tu laboratorio, por ejemplo? Sí, sí, es muy buena pregunta. También, de la misma forma, pienso que es una experiencia personal, pero en mi opinión, casi no hay diferencia. Digo, yo lo he manejado siempre en la parte de laboratorio como project management, ¿no? Las mismas capacidades aplican para las dos y justo cuando hice el pasaje y tuve que ir a una entrevista y estaba en la academia y tuve que pasarme, tuve que explicarle que para mí es casi igual, que son las mismas habilidades que usas en los dos campos y que te sirve para salir adelante, ¿no? Entonces, todo lo que es conocer a las personas adecuadas, presentar tus resultados bien, hacer un análisis muy bueno, muy como estadísticamente válido de tus datos. Esto aplica para la industria de la misma forma que la academia, ¿no? Las grandes diferencias que yo veo es la duración de los proyectos. En la industria uno esperaría acabar un proyecto entre 6 meses y un año. En nuestro trabajo, los proyectos para poder finalizar bien y publicar pueden ser 2, 3, 4 años, ¿no? Entonces sí tienes que motivarte a ti mismo y a los alumnos para mucho más tiempo. Existe también una diferencia de recursos. Siento que en la academia sí necesitamos un poco más de problem solving skills, right? La parte de resolver los problemas de una forma a veces muy innovadora porque no hay tantos recursos y en la industria sí hay bastantes recursos, pero no hay tiempo. Entonces ahí se balancean también las cosas de una cierta forma. Pero sí considero que las habilidades, si los desarrollan,
sirven muchísimo para los dos y esta es la forma como pueden también defenderse cuando quieren hacer este tipo de transferencia, de que no, yo estuve hice una maestría, pero durante esta maestría aprendí tantas otras cosas que me van a servir en mi carrera industrial. Sí. Ok, gracias. ¿Alguien más? Sí. Es un poco vinculado al anterior. ¿Alguna vez viviste la experiencia en la que quizás en la industria te pedían alguna habilidad que no supieras también? Yo siento que en la academia, cuando tú llegas y no sabes, bueno, realmente hay mucha gente que te ayuda y pues al final de eso se trata, ¿no? De aprender. Pero la industria me parece que a veces es un poco más intimidante porque ya quieren que sepas las cosas y las apliques. O sea, no sé qué tanta ventana hay para el aprendizaje o para esa curva que a veces es un poco difícil. Ok, sí, muy buena pregunta. En mi experiencia sí te dan el tiempo, hay dos aspectos. No vayan con miedo, ¿no? Porque en cualquier trabajo, de cualquier forma, te van a dar el tiempo para aprender lo necesario e incluso vas a tener justamente el mentorship necesario para aprender las nuevas habilidades. Cuando fui a Merck, como pasaba de una industria de descubrimiento, más de la parte de Research and Development, pasaba en la parte de control de calidad, ahí sí tuve un cambio de que tenía que aplicar procedimientos estándar operacionales, técnicas completamente nuevas como cromatografía bidimensional, pero sí me apoyaron en todo lo que me faltaba, me dieron el tiempo de aprender y sí, no hay tanta diferencia. El otro cambio es que en la industria, en mi experiencia, hay mucho más trabajo de equipo. Justamente no estás solo. Ahí están todas las personas que tienen el mismo reto que tú, el mismo proyecto que tú, y siempre es un trabajo de equipo, mucho más que lo que nos pasa en la parte académica. Entonces, no deberías de tener el miedo que estás sola. Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la plática. Creo que en mi tiempo y en mi momento me hubiera gustado poder escuchar a alguien donde yo ya viví algunas experiencias. Gracias. Y respecto a la pregunta de la chica también, yo no es una pregunta, es más bien un comentario, aunado a lo que ya comentó usted también. Sí, no vayan con miedo. Al final del día también son profesionales ya formados. Entonces tienen que tener en mente eso, ya son unos profesionales. Y más allá del el poco espacio que te puedan dar para aprender, sí te lo dan. Entonces no vayan con miedo y no vayan inseguros. Creo que es un muy buen comentario al respecto. Sí, muchas gracias. Y sí, justamente la razón por qué yo les comenté sobre la parte de mentorship es que de verdad en estos puntos críticos, cuando tenía dudas, felizmente tuve a quien acudir y obviamente muchas de esas personas fueron hombres. Resalté las mujeres porque siento que son mucho menos en nuestras disciplinas que están presentes en su vida, pero siento que ellas más a veces se comportan un poco como mamás y dan también mucho apoyo emocional. Y entonces cuando uno se siente muy inseguro de lo que sigue, es mucho más fácil pasar al siguiente paso si logra hablar con alguien, especialmente si alguien que ya pasó por eso y que te puedan dar los consejos necesarios o solo decir, tú puedes. Sí. Hola, doctora. Le quería preguntar respecto al ambiente que se vive en la industria en comparación con la academia. ¿Cree que es más sano el ambiente que se vive en la industria al que se vive en la academia o es igual? O... Esa es mi pregunta. Ok. Eso tiene dos aspectos. Un aspecto que es profesional y otro aspecto que es cultural. Como mis experiencias en la industria fueron en Europa, podría hacer una buena comparación entre la parte académica europea y la parte industrial europea. Siento que la gente de la industria planea mejor, se organiza mejor, entonces hay un poco menos estrés porque aunque decides por ti mismo qué vas a hacer de tu proyecto, lo tienes muy claro de lo que va a seguir cada día. La diferencia en la parte académica es que dependes de los siguientes resultados, especialmente cuando haces ciencia básica.
literal no sabes cuáles van a ser los resultados y los pasos que siguen. Entonces hay un poco más de estrés y de poca seguridad del camino que vas a hacer, y seguramente no vas a poder hacer tu plan para saber en un mes qué vas a hacer en el laboratorio, ¿no? Entonces siento que eso trae un poco más de estrés cuando uno trabaja en la parte académica, y también se añada cuando ya haces el doctorado y después el estrés que tienes que publicar. En la industria, mientras cumples con tus resultados, acabas tu proyecto de 6 meses o un año, pasas al siguiente proyecto, ya cumpliste. De este lado también es un poco más bajo. Aparte de eso, siento que hay mucha diferencia cultural del entorno de trabajo entre Europa y aquí, ¿no? Siento que hay muchísimo más estrés laboral relacionado con que tienes que cumplir con ciertas cosas, pero no se te dan siempre los recursos necesarios para lograrlo. Entonces, por eso el estrés sube proporcionalmente y la gente tiene la tendencia, en lugar de cuidar su vida personal y decir, no, yo trabajo de 9 a 6, de trabajar más y más, incluso en contra de como retos muy grandes, en lugar de, no sé, decir, hasta aquí, esta es mi vida personal, dedican más tiempo de su tiempo, que debería de ser para descansar y otras cosas, para lograr sus metas. Y eso es muy pesado. Sí, gracias a todos.